La mujer que se convertía en vaca. La llegada de doña Micaela. San Marcos era un pequeño pueblo enclavado entre montañas en Oaxaca. Sus calles de tierra se volvían barro cuando llovía y el silencio nocturno parecía envolverlo todo como una manta fría e impenetrable. La vida allí transcurría con tranquilidad. Los niños jugaban en los caminos polvorientos, los hombres trabajaban en los campos y las mujeres atendían sus casas y mercados. Pero todo cambió con la llegada de doña Micaela, una mujer cuya sola presencia provocaba incomodidad y un miedo inexplicable en los vecinos. Su rostro era sereno, casi dulce, pero sus ojos guardaban algo oscuro, un secreto que hacía que cualquiera que los mirara sintiera un escalofrío. Caminaba siempre con un rebozo negro sobre los hombros y pasos lentos pero firmes, como si conociera cada rincón del pueblo y supiera lo que acechaba en la oscuridad. Nadie sabía de dónde venía. Algunos decían que había llegado desde otro pueblo, otros que descendía de las montañas lejanas, donde vivían brujos y brujas con poderes que los humanos comunes no podían entender. Desde su llegada, las cosas comenzaron a cambiar de manera sutil al principio y luego más evidente. La leche de las vacas se cortaba sin razón, los perros aullaban sin motivo y los niños despertaban llorando tras sueños confusos que parecían demasiado reales para ser simples pesadillas. Los primeros días, algunos vecinos miraban a Micaela de lejos, intentando descubrir algún signo que explicara su extraño comportamiento. Notaban cómo su sombra se movía de manera antinatural, alargándose y distorsionándose bajo la luz de la luna o del sol. La mujer pasaba horas caminando por los campos, a veces sola, a veces acompañada de la vaca negra que nadie sabía cómo había llegado allí. Esa vaca era enorme, sus ojos parecían humanos y su presencia provocaba un miedo silencioso, como si estuviera observando cada movimiento de quienes la rodeaban. Los rumores y el miedo creciente. Los murmullos comenzaron a extenderse rápidamente. Se decía que Micaela no era completamente humana, que por las noches su cuerpo cambiaba y adoptaba una forma que nadie debía ver. Algunos afirmaban haberla visto flotando sobre los campos, otros comentaban que sus ojos brillaban como brasas encendidas en la oscuridad. La vaca negra aparecía siempre cerca de los terrenos, siguiendo a los habitantes, observando cada gesto y desapareciendo entre la niebla antes de que alguien pudiera acercarse. Los rumores crecían con cada día que pasaba. Se decía que la mujer podía alimentarse de la energía de los seres vivos, que atacaba a animales primero y, si nadie la detenía, terminaría con personas. Nadie se atrevía a confrontarla. La sensación de ser observados se volvía constante. Los vecinos dormían con miedo, revisando las ventanas, escuchando ruidos extraños y creyendo ver sombras moviéndose entre los campos. Los adultos empezaron a restringir a los niños de salir de noche y muchos comenzaron a evitar los caminos que cruzaban los campos donde Micaela aparecía con más frecuencia. Primeras víctimas y señales. La familia Morales fue la primera en sentir el verdadero peligro. Sus gallinas comenzaron a desaparecer, los borregos se mostraban inquietos y los perros ladraban a la nada. Una noche, Rosa Morales vio una silueta entre los surcos de maíz. Al principio creyó que era una vaca extraviada, pero la figura se erguía ligeramente, intentando caminar como un ser humano. Pedro Morales revisó el corral al amanecer y encontró a una de sus gallinas muerta, drenada de sangre sin que quedara rastro alguno en el suelo. Las huellas que encontró eran enormes y deformes, con forma de pezuña pero extrañamente retorcidas, como si fueran de un animal que no existía. Los ataques continuaron durante varias noches. Algunos animales aparecían desangrados, otros eran encontrados muertos en lugares donde nadie podía explicarlo. Los vecinos comenzaron a notar que la vaca negra seguía los pasos de quienes caminaban cerca de los campos por la noche. Algunos aseguraban que su respiración se podía escuchar incluso cuando estaba a cierta distancia y que a veces parecía hablar con un susurro que nadie entendía. La tensión crecía y la vida cotidiana comenzó a transformarse en un estado de miedo constante, con todos los habitantes revisando ventanas y puertas antes de dormir. La primera confrontación. Una noche sin luna, Pedro Morales decidió que no podía esperar más.
tomó un machete y salió al corral, decidido a enfrentarse a la criatura que aterrorizaba a su familia. El viento movía las hojas secas y proyectaba sombras que parecían acecharlo en cada esquina. Allí estaba la vaca negra, inmóvil, observándolo con ojos que parecían carbones encendidos. Pedro dio un paso atrás y la criatura avanzó uno. De pronto, su piel comenzó a temblar y sus patas delanteras se doblaron, adoptando forma humana parcialmente. Su rostro era mitad humano, mitad animal, con ojos rojos que reflejaban siglos de maldad y hambre. Antes de que pudiera atacar, un grupo de perros del pueblo llegó corriendo y rodeó a la bruja. La criatura retrocedió, recuperó su forma de vaca y desapareció entre la oscuridad del monte. Pedro cayó de rodillas, temblando, mientras Rosa lo abrazaba llorando. Esa noche comprendieron que doña Micaela no era una mujer común, sino una criatura antigua y poderosa, con hambre de energía vital. Si esta historia te está poniendo los pelos de punta, suscríbete a mi canal de YouTube Historias de Terror y a mi podcast en Spotify Historias de Terror. Dale me gusta, comenta y comparte con alguien que ame el terror real. Esto ayuda a que más personas puedan escuchar relatos escalofriantes como este. Continuando con la historia, el hallazgo en su casa. Al amanecer, los vecinos descubrieron que la casa de doña Micaela estaba vacía. Dentro había restos inquietantes, pieles de animales colgadas, huesos, amuletos y un libro antiguo escrito en náhuatl, lleno de símbolos que describían un ritual de transformación animal para alimentarse del espíritu humano. Los ancianos del pueblo comentaron que era una maldición muy antigua, que despertaba cada cierto tiempo y que nadie podía enfrentarla sin arriesgar la vida. Mientras nadie se atreviera a confrontarla, doña Micaela seguiría acechando, transformándose en vaca y alimentándose de la energía vital de quienes se acercaran. El miedo se instaló de manera permanente en San Marcos. La bruja todavía estaba ahí afuera, y el pueblo comprendió que lo que parecía superstición era apenas la punta de un horror que recién comenzaba. Cada noche se escuchaban ruidos en los campos, gritos apagados, pasos que no tenían dueño y la respiración de la vaca negra, siempre observando, siempre esperando. La vigilia del pueblo. Tras los sucesos de los Morales, San Marcos quedó sumido en una calma tensa. Nadie hablaba en voz alta sobre lo que había ocurrido. Los vecinos se limitaban a mirarse con desconfianza y a asegurarse de que las puertas estuvieran cerradas al caer la noche. La vaca negra, la criatura que aterrorizaba a todos, parecía moverse libremente entre los campos, desapareciendo al amanecer y dejando solo rastros extraños en el barro y hierba aplastada. Los días se convirtieron en vigilancia constante. Las familias ya no dejaban que los niños jugaran fuera después de la puesta del sol, y muchos adultos empezaron a formar pequeñas patrullas improvisadas para vigilar los alrededores de los campos. Las sombras en el monte parecían moverse con vida propia, y cada ruido nocturno se interpretaba como un ataque inminente. El miedo crecía, silencioso pero constante, alimentando la paranoia de todos. Una noche, mientras Pedro Morales revisaba el corral, escuchó un susurro que lo hizo detenerse en seco. El viento soplaba entre los árboles, pero la voz parecía cercana, como si alguien hablara justo detrás de él. Giró y no vio nada, solo la neblina que se arrastraba sobre los surcos de maíz. La sensación de ser observado lo hizo retroceder, y al mirar al corral, notó algo que heló su sangre. Marcas nuevas, grandes, como pezuñas humanas deformes, atravesaban toda la tierra hacia el bosque. Apariciones y terror nocturno. Esa misma noche, doña Micaela apareció por primera vez frente a los ojos de varios vecinos. No estaba en su forma humana ni completamente animal. Era una mezcla grotesca, cuerpo de vaca, pero con brazos y manos humanas que se movían con lentitud inquietante. Su rostro reflejaba dolor y maldad a la vez, y sus ojos rojos brillaban en la oscuridad. Al verla, los vecinos intentaron acercarse, pero la criatura emitió un sonido profundo, un gruñido que parecía atravesar la piel y dejar un frío indescriptible. Todos huyeron despavoridos y la criatura desapareció entre la niebla,
dejando tras de sí un olor a tierra húmeda y hierro que persistió durante horas. Durante los siguientes días, la vaca negra comenzó a atacar animales en todas las fincas cercanas. No se conformaba con matar. Los cuerpos aparecían completamente desangrados, como si la criatura hubiera buscado algo más que carne. Algunos vecinos afirmaban haberla visto caminar entre los cultivos en plena noche, mientras otros juraban escuchar la risa de una mujer mezclada con mugidos y susurros que hablaban de maldiciones antiguas. Los rumores crecían. Aseguraban que Micaela podía transformarse en cualquier animal que deseara, que podía camuflarse entre la noche y que incluso podía adoptar la apariencia de seres humanos para engañar a quienes la buscaban. El miedo era tan grande que nadie dormía tranquilo. Los hombres del pueblo empezaron a armarse, mientras las mujeres y los niños permanecían encerrados, escuchando cómo el viento parecía traer voces y pasos que no tenían dueño. Cada sombra era interpretada como la presencia de la vaca negra, y cada ruido hacía que la gente se tapara los oídos y temblara de miedo. La primera pérdida humana. La tensión alcanzó su punto máximo cuando un joven del pueblo desapareció. Luis, un muchacho de 17 años, salió a revisar sus animales cerca del río y no regresó. Al amanecer, su familia encontró rastros de pezuñas gigantes en la tierra húmeda y un olor extraño que los llevó hasta la orilla del bosque. Allí solo encontraron su sombrero y un rastro de sangre que desaparecía entre los árboles. Los vecinos comprendieron que doña Micaela había pasado a atacar humanos y que nadie estaba a salvo. La noticia corrió como pólvora y la gente comenzó a preparar hechizos, amuletos y rituales que los ancianos del pueblo recordaban de generaciones anteriores. Durante esas noches, muchos aseguraban escuchar susurros entre los campos, sonidos que imitaban voces humanas llamando a los incautos. Otros juraban que la vaca negra podía aparecer dentro de las casas, observando desde las sombras, y que su mirada podía inducir pesadillas tan reales que algunos despertaban desorientados, con la sensación de haber sido tocados por la criatura. Si esta historia te está poniendo los pelos de punta, suscríbete a mi canal de YouTube Historias de Terror y a mi podcast en Spotify Historias de Terror. Dale me gusta, comenta y comparte con alguien que ame el terror real. Esto ayuda a que más personas puedan escuchar relatos escalofriantes como este. Continuando con la historia, la cacería de la vaca negra. Decididos a poner fin a los ataques, un grupo de hombres armados del pueblo organizó una cacería nocturna. Se adentraron en los campos, linternas en mano, machetes y rifles preparados, y comenzaron a seguir los rastros de pezuñas gigantes. La tensión era insoportable. Cada crujido de ramas, cada aullido de los perros parecía acercar a la vaca negra. En un claro del bosque, la encontraron. La criatura estaba de pie, erguida, con cuerpo de vaca y brazos humanos extendidos, observándolos con ojos rojos. Antes de que pudieran disparar, se lanzó hacia ellos con una velocidad sobrenatural, desapareciendo entre la niebla antes de que alguien pudiera siquiera tocarla. Los hombres regresaron al pueblo sin respuestas, solo con el miedo aumentado y con la certeza de que la criatura era mucho más poderosa de lo que podían imaginar. Sombras y desesperación. El pueblo comenzó a vivir en un estado de paranoia constante. Las noches eran eternas. Nadie podía dormir sin encender velas, hacer ruidos o colocar amuletos que protegieran sus hogares. Se hablaba de que doña Micaela podía entrar en los sueños, que podía observar a las personas mientras dormían y que incluso podía manipular los recuerdos para sembrar terror en sus mentes. Algunos vecinos empezaron a abandonar el pueblo, incapaces de soportar la tensión y los ataques constantes. Otros intentaban enfrentarse con rituales antiguos, pero los fracasos aumentaban el miedo. Quienes lo intentaban eran encontrados en la mañana desorientados o desaparecían por completo. Cada noche, la vaca negra se volvía más audaz. Sus ataques eran rápidos, inesperados, y la sensación de ser observados nunca desaparecía. Las voces de los que desaparecían comenzaron a escucharse en la brisa, un eco que recordaba a todos que la criatura estaba cerca y que nadie estaba seguro. El enfrentamiento final. Tras la desaparición de Luis y los continuos ataques nocturnos, San Marcos estaba al borde del colapso. Las familias vivían encerradas, las noches eran más largas que los días
y la sensación de ser observados nunca desaparecía. La vaca negra se movía con libertad, apareciendo y desapareciendo entre los campos y el bosque, mientras sus ojos brillaban como brasas encendidas en la oscuridad. Los rumores sobre doña Micaela crecían cada vez más. Algunos decían que podía manipular los sueños de los vecinos, otros que podía volverse invisible y caminar entre ellos sin ser detectada. Los que habían intentado enfrentarla antes habían fallado. Pedro Morales y un grupo de hombres armados habían organizado la cacería nocturna, pero la criatura los había derrotado con facilidad, desapareciendo en la neblina antes de que pudieran atacarla. Cada intento fallido aumentaba el miedo y la desesperación. Sin embargo, algunos del pueblo sabían que debían enfrentarla, que de no hacerlo, más personas desaparecerían y la maldición se volvería permanente. El plan para enfrentarla. Se convocó una reunión de emergencia en la plaza del pueblo. Los ancianos recordaban antiguas historias de brujas y rituales que podían proteger a los vivos. Se decidió que el plan consistiría en atraer a doña Micaela a un lugar específico, donde podrían usar amuletos, hierbas sagradas y fuego para debilitarla y obligarla a revelar su forma humana completamente. La noche siguiente, los hombres y mujeres más valientes del pueblo se prepararon con antorchas, amuletos, machetes y oraciones. La tensión era insoportable. Todos sabían que podían no regresar con vida. Mientras se acercaba la hora, los animales comenzaron a inquietarse aún más. Los perros ladraban frenéticamente, los gatos se escondían y la vaca negra apareció en el límite del bosque, observando desde la distancia. Su presencia hacía que todos temblaran, pero no había vuelta atrás. Era ahora o nunca. La trampa. Se colocaron alimentos y restos de animales para atraer a la vaca negra hacia un círculo de fuego rodeado de hierbas y amuletos. La criatura se acercó lentamente, olfateando el terreno con pasos pesados y mirada penetrante. Cuando estuvo dentro del círculo, comenzó a transformarse nuevamente. Sus patas delanteras se doblaron y su cuerpo se retorció, revelando sus brazos humanos, su rostro mitad vaca, mitad mujer, y los ojos rojos llenos de maldad. Los vecinos, siguiendo las instrucciones de los ancianos, comenzaron a recitar conjuros y encender antorchas dentro del círculo. La criatura chilló, un sonido que helaba la sangre, y trató de huir. Sin embargo, los amuletos y el fuego formaban una barrera que no podía atravesar. La transformación continuó, y finalmente, ante la vista de todos, doña Micaela recuperó su forma humana completamente, pero su maldad seguía reflejada en sus ojos. El enfrentamiento final. Pedro Morales, armado con un machete bendecido por los ancianos, se acercó lentamente. Doña Micaela intentó usar su poder para asustarlo, pero el círculo y los rituales mantenían su energía contenida. Otros del pueblo colaboraron lanzando hierbas y encendiendo fuego alrededor del perímetro, evitando que la bruja escapara o regresara a la forma de vaca. Tras un enfrentamiento tenso, doña Micaela cayó al suelo, debilitada por los rituales y la energía combinada de los vecinos. Con un último grito que se mezcló con mugidos y susurros, la criatura desapareció entre una nube de humo y sombras. La vaca negra jamás volvió a aparecer. Los sobrevivientes entendieron que, aunque la maldad de doña Micaela era poderosa, la unión del pueblo y la fe podían detenerla. San Marcos recupera la calma. Con la desaparición definitiva de doña Micaela y la vaca negra, San Marcos comenzó a recuperar su tranquilidad. Los animales regresaron a los campos, los niños volvieron a jugar y las noches dejaron de ser tan aterradoras. Sin embargo, el recuerdo de aquella criatura quedó grabado para siempre en la memoria del pueblo. Los ancianos enseñaron a las nuevas generaciones las historias y advertencias sobre la bruja, asegurando que su leyenda seguiría viva como recordatorio de lo que había sucedido. Algunos afirmaban que, en noches muy oscuras, aún se podían escuchar susurros entre los surcos de maíz, como si la maldad de doña Micaela dejara un eco persistente. El miedo nunca desaparece por completo, pero el coraje, la unidad y la fe del pueblo demostraron que incluso la criatura más aterradora puede ser enfrentada y derrotada. Si esta historia te dejó con escalofríos,
Dale me gusta y suscríbete a mi canal de YouTube Historias de Terror y a mi podcast en Spotify Historias de Terror. Comparte esta historia con alguien que ame el terror y ayúdanos a seguir contando relatos escalofriantes basados en hechos y leyendas. Nos vemos hasta el próximo video.